Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Farid Cabra Pulido y en esta ocasión voy a hacer la actividad inicial del curso de base de datos básico, la cual consiste en, primero que todo, hacer una presentación. Así que reitero, tengo 21 años, me gusta leer, divertirme, hacer amistades nuevas, jugar videojuegos. Actualmente curso sexto semestre de Ingeniería de Sistemas en la UNAD y me gustaría aprender todo acerca de la aplicación profesional de las bases de datos y aplicativos utilizados para tal fin. El grupo al que pertenezco es el 100-414-24. Estos son mis métodos de contacto y actualmente laboro, pero no estoy involucrado con el Ministerio TIC. Ahora, es bien sabido que la historia de la base de datos inicia desde la década de los 60, pero desde los 50 tenemos hechos que remarcan el nombramiento de las bases de datos como el origen de las cintas magnéticas, que sirvieron para suplir necesidades de información en las nuevas industrias. En este mecanismo se automatizó la información de nóminas, por ejemplo, el aumento del salario. Entonces, esto consistía en leer una cinta más y pasar datos a otra. También se podía pasar desde tarjetas perforadoras simulando un sistema de backup, el cual es hacer una copia de seguridad o respaldo. Bueno, en la década del 60 se usaron los discos, que fueron muy efectivos, ya que estos se podían consultar la información directamente. Esto se ayudó a ahorrar tiempo, no era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperar la información. La diferencia con las cintas magnéticas es que no era necesaria un factor de secuencialidad y el soporte debía ser ambiguo. Los discos dieron inicio a la base de datos de red y las bases de datos jerárquicas, pues los programadores, con la habilidad que tenían, manipulaban sus estructuras con ventajas que permitían que los discos guardaran estructuras de datos como listas y árboles. En los 70 el señor Edgar Frank Codd, en un artículo llamado Modelo Relacional de Datos para Grandes Bancos de Compartidos, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, dando origen a las bases de datos relacionales. Con los aportes de Codd, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de base de datos. Se destaca por sus transacciones y podemos decir que estas permiten estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Este modelo no se usó debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no puede ser competitiva con bases de datos jerárquicas y de red. Pero esta tendencia cambió con un proyecto de IBM que desarrolló técnicas en la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes llamado el System Air. Bueno, en los 80, las bases de datos relacionales con el sistema de tablas, filas y columnas compitieron con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso era muy sencillo. En la década del modelo relacional consiguió posicionarse dentro del mercado de bases de datos. También en ese tiempo se iniciaron las grandes investigaciones paralelas y distribuidas, como las bases de datos orientadas a objetos. Para los principios de la década de los 90, en la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL. Es un lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información. Este permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información, a diferencia de otras bases de datos de los 80 que eran diseñadas para aplicaciones de procesamiento de transacciones. Los grandes distribuidores de estas bases de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas a objetos. A finales de la década de este año, el boom fue la aparición de la WWW, por sus siglas World Wide Web, ya que en este medio se facilitaba la consulta de bases de datos. Actualmente tienen amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas que el servicio está disponible 7 días de la semana y 24 horas al día. No hay interrupciones, al menos de que haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas o el software. Ya pasando a los terrenos de nuestro siglo, existen gran cantidad de alternativas que permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas por nosotros los usuarios. Una de las tendencias más amplias de base de datos es que cumpla con el protocolo OpenArchive, que permite el almacenamiento de gran cantidad de artículos, lo que permite una mayor visibilidad y el acceso en el ámbito científico y general. La primera vez que se acreditó el término base de datos fue durante un simposio en California en el año 1963. En este se destacó que la base de datos es un conjunto de información que posee una estructura de agrupación. Ahora, en términos informáticos, se puede decir que es un sistema informático por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo de ellos y un conjunto de programas que manipulan el conjunto de datos. Los datos más importantes que elegí fueron los de backup,
que este no es una copia de seguridad de mayor o menor escala, una versión reciente de la información contenida de todos los equipos de una compañía o de servidores completos con ingentes cantidades de datos, y la base de datos jerárquica, que fue una de las principales que preservó en la historia, la cual es un sistema de gestión que almacena información en una estructura jerárquica. Esta enlaza los registros en forma de estructura de árbol, en donde un nodo parte de información puede tener varios nodos hijos y así sucesivamente. Bueno, el futuro, yo creo, de las bases de datos está en ciertos puntos, como lo pueden ser las bases de datos en memoria. Estos forman los datos que están organizados y su manejo es totalmente diferente. En ellas se usan estructuras de datos simples, elimina problemas de transferencia de información, donde una operación se puede ejecutar de 20 a 200 veces más rápido que en sistemas convencionales. Otra opción puede ser el almacenamiento columnar. Este se usa en el análisis estadístico y es capaz de almacenar datos y almacenar columnas en lugar de renglones. Otra forma es usando un almacenamiento no relacional, en donde se agregan grandes cantidades de datos y este realiza operaciones de búsqueda en protocolos como el Big Table de Google, el Simple Database de Amazon y Azure Storage de Microsoft, entre otros. Otra opción muy popular es la nube. Esta ofrece la posibilidad de almacenamiento ilimitado. Bases de datos de datacenters internos pueden extenderse y operar en centros de datos públicos. Por ejemplo, el Microsoft SQL Azure es el mejor ejemplo de esto. Y otra opción son los appliances. Para bases de datos de múltiples terabytes de almacenamiento, esta opción continuará siendo más económica que la nube. Las aplicaciones de misión crítica requieren cada vez más empaquetar hardware, software y una arquitectura preconfigurada a una carga específica de trabajo. Entonces, los sistemas de procesadores hasta contenedores con miles de servidores preconfigurados a la medida. Y la última opción pueden ser los sensores y el tiempo real, ya que en el mundo de los sistemas embebidos, donde se manejan tecnologías como el RFID y eventos de internet, se nos hace necesario analizar la información y tomar acciones en memoria antes de almacenar los datos. Por ejemplo, el Stream Insight es una característica reciente en la liberación de el Microsoft SQL Server 2008 en la revisión número 2. Como tal, yo personalmente en mi trabajo de desempeño, yo trabajo en una planta de gestión documental y ahí requiero el uso de bases de datos en Excel, donde agrupa la información de documentos que van de salida rumbo a una base de archivo. Esto es un manejo intermedio, ya que debo agrupar los datos que poseen otras bases de datos en la base de datos general que yo entrego de la salida de los documentos. Y para concluir, indico que el uso de bases de datos nos permite obtener información más clara y concisa sobre un determinado grupo de datos. Además, mediante la evolución de este método, nos damos cuenta que los datos en la nube y los Big Data serán el futuro de las bases de datos, y que la implementación de medios electrónicos sustituirá el trabajo físico. Bueno, muchas gracias por su atención, que tengan una buena tarde.